Entonces, el siguiente estructura repetitiva, acabamos de ver lo que es el for, ¿ya? El siguiente estructura repetitiva es el while, ¿ya? Es el while. Entonces, ¿cuál es su diagrama de flujo? Acá la expresión, la condición, si la condición es verdadera, ¿ya? Hacemos sentencias. Es decir, repetimos estas sentencias, ¿no? Repetimos esto de aquí. Cuando es verdadera. ¿Cuál? Cuando la expresión es verdadera. Cuando la expresión es falsa, salimos y ya nos vamos a otro proceso, ¿no? Y la sintaxis en Octave y en MATLAB es while, ¿no? While, mientras la expresión, acá esta es expresión lógica, ¿ah? Esta es expresión lógica, recuerden. Y obviamente aquí hacemos las instrucciones, todas las instrucciones que queremos repetir, ¿no? Mientras esta expresión sea verdadera, ¿ya? Y obviamente en, ahí, ¿no? Ahí está, es el sintaxis, ¿ya? Entonces, ejemplo, a ver. Por ejemplo, acá nos dice, realiza un algoritmo, ¿no? Que calcule el promedio de los primeros n números naturales, ¿ya? Es decir, hay que ingresar n primeros números y hay que sacar el promedio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagrama de flujo? Inicio, leemos el n, ¿ya? Inicializamos el numen, ¿no? Para que controle el bucle, ¿no? En este caso, para controlar el bucle, estoy llamando num en uno, primera iteración, segunda iteración de esa forma. Y como tengo que hacer la suma, el suma inicializo en cero, ¿no? Entonces acá digo, si el cantidad de iteraciones todavía es menor o igual a n, si es sí, ¿qué hago? El suma lo sumo el número que yo tenía, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tenía los primeros 10, significa que tengo que sumar ¿cuál? El uno más 2 más 3 y así, ¿no? Más 4 y así, ¿no? Y luego, este es para agregar el contador. La diferencia con el for, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia con el for? Que aquí sí necesitamos ponerlo. En el for esto era automático, en cambio en el while esto hay que ponerlo, ¿ya? Esto es el bucle que hay que repetir cuando aquí es verdadero. Cuando es falso, ¿qué hay que hacer? Hay que escribir el promedio. Perdón, hay que calcular primero el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? La suma entre el número, pues, obviamente, cantidad de números, ¿no? Y luego imprimimos el promedio. Es lo que nos pedía, ¿no? Entonces, acá tenemos el programa en Octave. Tenemos el primera alternativa, ¿ya? Entonces ingresamos el n con el input. El num va a contar, él va a controlar el bucle. Empezamos, en todo caso, primera iteración, el suma en cero, ¿no? Entonces digo, mientras el número es menor o igual a el n, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿no? Desde aquí al suma lo agrego el número, ¿no? Es decir, el sum era cero, aquí sum es cero, entonces en cero ¿qué agregará? 1, luego ¿qué agregará? 2, luego ¿qué agregará? 3, ahí 4, ¿hasta cuándo? Depende el valor de n. Ahí está. Y para que aquí viene el detalle, en el while hay que agregarle para que controle la iteración. Esta es la variable que controla la iteración. Entonces, el num tiene que ser num más 1 para decir siguiente iteración. Ahí está. Terminamos el bucle y acá calculamos el promedio y acá imprimimos el promedio, ¿no? Con este formato. Imprimimos la variable promedio. Recuerden aquí cambio de línea, ¿no? Pero como podrán ver, este es parecido un poco el for, ¿no? Entonces este mismo ejercicio podemos programarlo con el for. Aquí está. ¿Ve? Entonces esta primera aquí vamos a ingresar n igualito, ¿no? Este de acá, sum inicializamos 0. Es decir, en este caso el sum en 0. En cambio el num ya no es necesario porque aquí el bucle for voy a controlar con el i. El i voy a empezar desde 1 a n, directo. Y acá el sum va a ser igual sum más i. En este caso, como podrán ver, ya no es necesario hacer este de acá. Para decir siguiente iteración, aquí en el for no es necesario. Luego terminamos eso, calculamos el promedio y luego imprimimos el promedio. ¿Ven? Para que vean la diferencia. Entonces vamos a hacer esta codificación. A ver, ¿ya?
Entonces, vamos a Octave. Nuevo. Entonces voy a trabajar en sí con Junction, ¿ah? Con Junction, un poco más, ¿ah? Aquí. Es más, voy a trabajar con un poco para cambiar esto de aquí, voy a trabajar con variables de salida y entrada, ¿ya? Entonces voy a promedio, promedio, voy a llamarlo pro, así voy a llamar variable salida, acá voy a llamarlo un nombre, calcula cal promedio, voy a llamarlo así, ¿ya? Cal promedio, y acá voy a poner el n, la cantidad de números, ya está. Entonces, primero tengo que calcular la suma, sum. Aquí un detalle, ¿ah? El sum, aquí hay que tener cuidado, en todo caso hay que utilizar otra variable. El sum como minúscula ya está en Octave para probarlo. Me voy ventana de comandos, fíjense, borro, entonces, a ver, más adelante les voy a explicar esto de acá. En general estoy generando un vector. Por ejemplo, puedo decir hasta 12. Ahí está. Entonces, si yo pongo sum DSS, pues ¿qué me va a calcular? La suma, ¿ven? Es decir, esto ya está programado. Entonces hay que tener cuidado en utilizar las variables. Por eso aquí se está utilizando el sum mayúscula. ¿Ya? Ahí. Entonces aquí me voy al programa. Entonces aquí sum para mayúscula. Voy a iniciarse en 0. Punto y coma. Y acá y num, ¿no? Aquí le hemos llamado num para que controle el bucle. Num empieza de 1. El num, si no hay problema, puede ser minúscula. ¿Ah? Entonces, o en todo caso, para seguir la misma lógica, también voy a llamarlo num mayúscula. Ahí. Entonces digo, while, mientras, y voy a poner enter para que ya lo ponga enter y aquí la condición. Mientras num, ¿ah? Mientras num es menor, ¿no? Menor o igual a n, este n que voy a ingresar, ¿no? Aquí. ¿Qué tengo que hacer? Que el sum va a ser igual al sum anterior más, ¿qué cosa? Más el num. Más el num, ¿no? Ahí está. Y para decir siguiente iteración, el num tengo que agregarle en 1. Num más 1. Ahí está. Punto y coma. Ahí está. Termino end while. También igual algo parecido con los otros sentencias. Aquí en Octave tengo alternativa. Poner end while o tan solo poner end. La diferencia con el Octave es que end while no va a funcionar, sino tan solo end. Hay que tener presente, ¿ah? Ya está. Pero como tengo variable de salida, entonces primero tengo que calcular el promedio, ¿no? Aquí tengo que llamarlo igual, podría yo llamar igual, ¿no? Podría llamar igual. ¿El promedio cuál es? El sum entre el n. El n minúscula es otra variable. Ahí está. ¿No? Este suma del resultado entre n que viene por aquí. Entonces, ahí está. Entonces, hay que guardar con el mismo nombre. Guardar como. Ahí está. Lo guardamos. Entonces, hay que ir al ventana de comandos para ejecutar aquí. Ahí está. Voy a borrar pantalla. Y voy a sumar 4 números, primeros números. Y obviamente su promedio. Tengo que calcular, mostrar su promedio, ¿no? ¿Sí? Ahí está, 2.5. Es decir, 1 más 2 más 3 más 4 entre 4. ¿No? 2.5. Ahí está. Ese es como utilizando como parámetro de entrada. Aquí. ¿Ya? Y también parámetro de salida. ¿Ya? Otra alternativa es que ustedes copien tal como está aquí y también va a funcionar. ¿Ya?
Y otra alternativa es utilizando con el for. Utilizando con el for a resolver el mismo ejercicio. ¿Ya? Entonces, a ver, un ejercicio más para que ustedes hagan funcionar. ¿Ya? Aquí, a ver. Entonces me dice aquí, dice, sea n un entero positivo, ¿ya? Un entero positivo, dice, si n es par, divídelo entre 2, dice. Si no lo es, multiplícalo por 3 y súmale 1. Dice, repite este proceso hasta que el número obtenido sea 1. ¿Ya? Realice un programa que implemente este proceso. Dice, ahí está. Entonces, ¿cuál sería el diagrama del flujo? Sería inicio, que tenemos que ingresar n. Ahí está, n, ¿no? Tenemos que ingresar n. Ojo que aquí n positivo. N positivo, ¿no? Ojo que en el mismo programa también podríamos todavía exigir que N sea positivo. Cuando que no sea positivo, restrinja, ¿no? Pero eso sería mejorar el programa. Con el enunciado del problema ya vamos a decir que este N sí o sí tenemos que ingresar a un positivo. Si uno no ingresa o ingresa positivo, obviamente no va a funcionar, ¿no? Luego dice, si n es par, si no, ¿hasta cuándo hay que repetir? Hasta el número pi sea 1. Hasta ahí hay que repetir. Entonces, ¿cómo le decimos eso? Aquí, mientras el n sea diferente de 1. Cuando es diferente de 1, si es sí, hacemos este proceso, lo que dice acá, pues, ¿no? Si es falso, no, imprimimos el n, ¿no? Nada más. Entonces, porque dice hasta que sea 1, pues. Entonces vamos a hacer eso. Si es aquí, si es diferente de 1, si es diferente de 1, entonces tenemos que comprobar si es par, ¿no? Dice, si es par, tenemos que dividirle entre 2. Si no, tenemos que multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Ahí está. Luego, obviamente, imprimirle el n, ¿ya? Eso, ¿cómo le decimos en Octave? Acá, nuevamente, clear puede ser o clear all, ¿no? Para borrar variables, todas las variables. Luego ingresamos el n, ¿no? Luego decimos, mientras el n sea diferente de 1, porque esa es la condición que nos da, ¿no? Si ese es verdadero, hacemos este proceso. ¿Cuál proceso? Lo que nos indica arriba. Dice, obviamente primero imprimimos el n, ¿no? Para visualizar el n. Entonces decimos, si es par. ¿Cómo decimos que es par? El residuo de n dividido entre 2, si ese residuo es 0, significa que este es par. Pero ¿qué hacemos cuando es par? Ese n dividimos entre 2. Ahí está. Si no, ese n le multiplicamos por 3 y lo sumamos 1. Y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso hay que repetir hasta cuándo? Hasta que el n sea 1. ¿No? Sea 1. Ya está. Obviamente cuando sea diferente de 0 va a salir, ¿no? Entonces luego implementamos. A ver. Entonces nos vamos a Octave. A ver, nuevo. Ampliamos pantalla. ¿Ya? Entonces empezamos a ver. Voy a borrar todas las pantallas. Vamos a trabajarlo con archivo de comando, ¿ya? Sin función. A ver, archivo de comando, ahí está. Borramos todas las variables. Y luego que ingresamos el número con input. Acá ingrese n. Un número, ¿no? Hay que ingresar un número ahí. Entonces decimos mientras while aquí para que controle el bucle es el n, ¿no? Si el n es diferente de aquí, a ver, diferente de 1, a ver dónde está, diferente de 1, y por lo pronto vamos terminando el bucle while, perdón. Entonces si el n es diferente de 1, ¿no? Si n es diferente de 1, primero imprimimos el número, es el n, ¿sí? Y comprobamos si es par. Entonces decimos, sí, ¿no? Comprobamos, calculamos el residuo. ¿Cómo hacemos eso? Rem de división de n con el 2
Si ese es igual a 0, significa que es par, ¿no? Es par. Pero cuando es par, ¿qué hay que hacer? Dice, al número hay que dividir entre 2. Significa que el número va a ser asignado, el número entre 2. Si no, acá ponemos else, ahí ya está. Si no, ¿qué hay que hacer? Que al número hay que multiplicarlo por 3 y hay que sumarlo 1. Ahí está, ¿no? Y al final, ¿no? Hay que imprimirlo el n también, ¿no? This. Ahí está. Entonces guardamos, guardar como. Aquí, por ejemplo, aquí, a ver, ¿cómo lo llamamos? A ver, podría cualquier nombre, ¿no? Números. Voy a llamarle números. A ver, se me ocurrió números. Ahí, guardamos. ¿Ya? Y como acá es un archivo M de tipo comando, entonces puedo ejecutar por acá. ¿Ya? Ejecuto y me voy a ventana de comandos. Ahí está, ¿no? Como podrán ver, ya borró todas las variables, ¿no? Y, y tengo que ingresar un número, ahí está. Por ejemplo, 4. 4, ¿qué es? Es par. Significa que hay que dividir entre 2, ¿no? Ahí está. A ver, otro. Números. Porque ingreso 5, ¿no? Entonces hay que multiplicarlo por 3 y sumarle 1. ¿Hasta cuánto? Hasta que el n sea igual a 1, ¿no?